Gracias. En la versión de inglés, yo tengo aquí, no la cogí con tiempo, pero se dice que este renuevo, él va a estar en el templo de Jehová, edificará el templo de Jehová, y él llevará la gloria y se sentará y dominará en su trono, en el trono de Jehová. Este renuevo va a estar en el trono de Jehová y va a ser un sacerdote a su lado. Y el consejo de paz habrá entre ambos. Entonces, este consejo va a ser entre Jehová y el renuevo, de acuerdo a lo que Jehová le está diciendo a Zacarías aquí. Y ahora ustedes me dicen que el renuevo es posible que es Cristo. Pero vamos a ver. Jeremías. Vamos a Jeremías 23. Capítulo 23, versículos 5 al 8. Cuando lo tengan, por favor, díganme amén, por favor. Porque yo creo que nosotros nos acostumbremos a estar yendo a la Biblia de capítulo a capítulo, versículo a versículo, un poquito aquí, un poquito allá. Ojalá que nosotros podamos todo eso, tenerlo hoy en mente, que cuando estudiemos, debemos de hacerlo así, de esa manera, para que entonces ustedes vean que esto no soy yo que me lo digo, sino la Biblia. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Y si alguien me puede ser un voluntario. Amén, amén. He aquí que vienen días, en los cuales levantaré a David, y un rey reinará y dará juicio en la tierra. En sus días será salvo Judá, en Israel habitará seguro. Y ese es su nombre, por el cual será llamado Jehová justicia nuestra. Amén. Por tanto, he aquí que viene día, dice Jehová, y no dirán más. Vive Jehová que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino vive Jehová que hizo subir y trajo las simientes de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde los había yo echado, y habitará en su tierra. Amén. Amén. Aquí ¿qué dice? Gracias, hermana. Aquí dice que se levantará que a David un qué, un renuevo justo. Otra vez vemos la palabra renuevo que se repite. ¿Ok? Ahora, este renuevo, ¿quién usted cree que es? Es Cristo, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros vimos en el versículo anterior de Zacarías, que va a haber un renuevo. Ahora, este renuevo, aquí se mencionaba, dice que va a ser justo, hará justicia en la tierra, ¿verdad? En sus días será salvo Judá. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que le dice? Aquí Jehová le está diciendo a Jeremías. El pueblo de Israel, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos decían, no, es Jehová el que nos liberó de Israel, ¿verdad? Eso es lo que ellos siempre proclamaban para enseñar a la gente que ellos eran el pueblo de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Tanto ellos decían eso, tanto se repetían eso. ¿Y qué es lo que hacían? Seguían sus errores, seguían sus pecados. Entonces Jehová le dice, no, ya se va a terminar eso. Como dice en la expresión en inglés, it's played out. That's it. Se terminó. Eso tú lo sigues repitiendo, pero siguen cayéndose en los mismos errores. Entonces, ¿qué dice Jehová? Dice, por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en sus tierras. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo ahí Jehová? Ya no van a tener que, si ustedes quieren decirle a la gente que usted es un pueblo de Dios, ya no van a tener que decir que ustedes salieron de Israel. Ahora, en otras palabras, como ya lo vemos más después en la Biblia, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora son los que tienen la fe en Jesús, los que tienen el testimonio de Jesús. Eso es lo que va a distinguir a usted, al pueblo, para que la gente sepa que ustedes son míos. ¿Ok? Yo quiero que con todo esto es una ilustración. Yo soy una persona visual. Yo necesito que todos ustedes, con la ayuda del Señor,
que todo esto lo que vamos a leer, que se lo visualicen, piénsenselo, porque recuerden, en 1 Colosenses dice que nosotros debemos pensar en cosas celestiales, ¿ok? So debemos de tener todas estas cosas en nuestras mentes y tenerlo como que si estamos viendo una película, pero en nuestras mentes, una película sagrada, algo que podemos visualizar, ¿ok? So, ¿qué es lo que vimos al comienzo? En Pedro y Juan, ¿qué es lo que dicen? Que este plan o el Cordero fue inmolado ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo, desde el principio. ¿Ok? Zacarías dice que había un consejo, bueno, en inglés se dice council of peace, between both. So vemos que había un consejo de paz entre ambos, entre dos. Después nosotros vemos que Jehová dice, ya no va a ser más que ustedes van a ser conocidos porque yo los libré de Israel. Ahora ustedes van a ser conocidos porque ustedes tienen a Cristo en sus vidas, porque ustedes tienen el testimonio de Cristo. ¿Ok? So piénsense todo eso en la mente. ¿Ok? Ahora vamos por favor, si me pueden ir a a Génesis capítulo 3, versículos de 1 al 8. Y esta es una historia bien conocida. Ya todos sabemos esta historia, pero otra vez le repito, vamos a ir un poquito más profundo. Vamos a ver qué es lo que quiere decir todo esto. ¿Alguien me puede ser voluntario, hermano? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, lo dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y vio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Gracias, hermano. Sobre esta historia, ¿quién conoce esa historia? ¿Quién conoce esa historia de lo que leímos ahí? ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Ok. Todos conocemos eso. Y sabemos lo que nos dice ahí. ¿Qué es lo que pasó? La primera mentira que Satanás le dice a Eva, no te preocupes, nada te va a pasar. Nada te va a pasar, come, vas a tener vida eterna, tú vas a ser como una diosa. ¿Y qué pasó? Eva fue engañada, Eva se lo trayó a Adán y ella entonces le hizo que Adán cayera por la trampa y vemos que ahí desde ese momento entró el pecado, ¿verdad? Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿qué más ocurrió? ¿Qué ustedes creen que pasó en ese momento? Cuando eso pasó, ¿qué ustedes creen que también pasó? ¿Qué ustedes creen que pasó en el cielo mientras eso pasó? Bueno, si no lo saben, vamos a leer ahora mismo. Esta parte yo voy a leer, su Vanesita, por favor, que pongan mucha atención a lo que yo voy a leer. Y como les digo, yo tengo algo para ustedes después que terminemos, si es que se me quedan despiertos. ¿Quién conoce este libro? Patriarcas y Profetas. ¿Quién lo ha leído? ¿Quién lo ha estudiado? Porque leer y estudiar son dos cosas. ¿Ok? Aquí, en este libro, este es uno de los libros más hermosos que ha sido escrito. ¿Ok? Ahora, para mí, la palabra inspirada, el espíritu profecía, para mí, yo lo comparo con la Biblia. Yo nunca lo pongo sobre la Biblia,
pero yo lo comparo, yo digo, ok, vamos a ver si esto está de acuerdo a la Biblia. Si esto no está de acuerdo a la Biblia, lo voto. Pero hasta este momento, todo lo que yo he leído sale con la Biblia. Entonces yo estaba mirando, ¿qué ocurrió más? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva mordieron de esa de ese fruto? ¿Qué ocurrió? Y aquí en este capítulo, en este libro, nos enseña. Vamos a estudiar el plan de redención que está en Patriarcas y Profetas. Interesantemente, este es el capítulo 4. Capítulo 4, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos ponemos a entender y estudiar el hebreo, todos los números tienen un significante, ¿verdad? Ahora, el número 4 en el hebreo representa salvación, salvación. Es una de las cosas que representa, ¿verdad? Ahora, es interesante que si el número 4 representa la salvación y el cuarto capítulo se trata del plan de redención, eso no es coincidencia. Para mí no es coincidencia. Aquí vamos a leer de esto. Yo creo que me sigan. Yo voy a estar, por eso que pedí que si están atrás, que si se puedan mover un poquito al frente para que ustedes puedan ver lo que ocurrió. Dice aquí, la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. ¿Cuándo cayó el hombre? En Génesis 3, ¿verdad? Eso es lo que vimos. Ahí cuando cayó el hombre. ¿Qué pasó en el cielo? Estaban tristes. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza por todos los ámbitos de los atrios celestiales. Había lamentos por la ruina que el pecado había causado. Antes que el pecado, esto me hace entender que antes que el pecado entró a este mundo, ¿cómo estaba el cielo? El cielo es como nosotros, como lo enseñan en la televisor, que hay nubes y todo se ve aburrido. ¿Era así el cielo? ¿Ustedes creen que el cielo fue así? No, claro que no. Yo no creo eso. Eso era un gozo, una maravilla. Todos estaban contentos, todos estaban con alegría. Pero ¿qué pasó? Vieron que Adán y Eva pecaron, ellos vieron Génesis capítulo 3, ellos vieron que eso pasó. ¿Y qué pasó? Se quedó silencio. Ahora, yo no quiero usar como ejemplos mundanos. Yo no quiero usar ejemplos mundanos, pero yo nomás quiero que ustedes piensen que cuando la gente está entretenido en algo, ¿verdad? Vamos a decir un deporte. Y algo está bien intenso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Están todos silencio. No están diciendo nada. Y después si algo pasa es cuando toda la gente se pone con éxito, ánimo, todas esas cosas, ¿verdad? Aquí los ángeles todos se quedó callado porque ellos dijeron, no puedo creer que esto pasó. No puedo creer que ellos desobedecieron a Dios. No puedo creer que ellos quebrantaron la ley. Había silencio. Pararon de tocar sus instrumentos. No había nada. Que ellos no hicieron nada. Dice, el Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan, ¿sí ve? Un plan. ¿Este plan cuándo fue establecido? ¿O cuándo fue? Desde la fundación del mundo. Concebió un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. ¿Y quién usted cree que ese fue? Jesús, amén. Dice, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley. Y
colocarlo otra vez en armonía con el cielo. So, ¿quién era el único que podía traer la armonía entre el mundo caído y el cielo? ¿De acuerdo a eso? Es Cristo, amén. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. So, cuando esto pasó, ¿qué ocurre? De la redención, que ha sido un secreto. Ni siquiera los ángeles, ni Satanás sabía este plan. Amén. Y aquí que está diciendo que quién iba a ser ese mediador, Cristo. Cristo. Por eso que yo le digo a ustedes, hermanos, yo quiero que todo esto ustedes lo piensen. Por favor, piénsense el cielo como estaba, silencioso, pararon de sus instrumentos. Y ahora Cristo dice aquí que iba a ser separado de su Padre. ¿Ok? Ustedes que son padres, madres, imagínense que algo pasa y le dicen, bueno, hay muchos casos que la gente que viene de otros países, ¿verdad? Quieren venir a este país para superar su vida y muchas veces los padres tienen que dejar a sus hijos o los hijos tienen que dejar a sus padres. Ahora, ¿ustedes creen que eso es fácil o difícil? Difícil. Yo no sé porque yo no soy padre, pero yo me puedo imaginar. Pero aquí esto es lo que está ocurriendo. Y lo más importante aquí dice, Cristo descendería por la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Él vino para rescatar, ¿ok? Por eso que yo me molesto que cuando la gente cuando hacen como una broma de Cristo, que Cristo es como cualquier otro Dios, que Él es como lo mismo, como Buda, todos son iguales, adoremos todos los iguales, ellos son los mismos. No es lo mismo. Y yo se lo digo con convicción, porque aquí ninguno de esos dioses que la gente adoran, y esto no es para faltar respeto, pero esto estamos leyendo the facts, lo que es actual. Cristo vino a rescatar a cada uno de nosotros que estamos aquí. No hay excepción. Por eso que dice, Dios no es respecter of persons. No importa si somos ricos, no importa si somos pobres. No le importa. Él todavía vino a traer a su Hijo para cada uno de nosotros. Seguimos. Dice, Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador. Póngase su nombre. Cristo intercedió ante el Padre en favor de Gustavo. Cristo intercedió ante el Padre en favor de, ponga su nombre, si ustedes quieren, porque todos somos pecadores. Yo soy un pecador. En favor de Gustavo. Mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no pudo expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa, como el hermano dijo, ¿verdad? Misteriosa conversación del consejo de paz en favor del hombre caído. Zacarías dice que el consejo de paz había entre ambos. Y aquí vemos quiénes son esos ambos que estaban hablando. Era Cristo y su Padre. ¿Y qué está ocurriendo? Cristo está intercediendo. No, Padre, yo tengo que ir al mundo porque hay gente pecadores ahí. Y mientras ellos están teniendo ese concilio, ese council, los ángeles estaban viendo y estaban diciendo, ellos están viendo de lejos. Vamos a decir donde ese teléfono está o más lejos. Ellos ven el Padre, a Cristo están hablando sobre qué es lo que van a hacer. Y ellos están así con intensidad. ¿Qué están hablando? ¿Qué va a pasar? El mundo se cayó. El mundo pecó. Ahora, ¿qué están hablando ellos? ¿Qué van a hacer? Como el hermano dijo, ni los ángeles sabían. Ellos ni sabían qué es lo que iba a pasar. Dice, el plan de la salvación había sido concebido antes la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable.
Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo bien conocido. ¿Ok? Ahora vemos. ¿Qué ocurrió? Había una decisión. Ahora, mi pregunta, ¿era fácil para Dios hacer esta decisión? Él dijo, oh, no te preocupes, hijo, ve. ¿Era fácil? No era fácil, ¿verdad? Él tuvo que hacer una decisión ahí en ese momento. El mundo perdido, caído, que le va a faltar el respeto y no va a aceptar a mi hijo, que no me quieren a mí tampoco. ¿Salvar a esa gente o entregar a mi hijo? Eso fue una decisión que él tuvo que decidir. Pero ahí cuando nosotros vemos Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios dice, o bueno, basado en esto, se demuestra que Dios dice o hace que yo voy a mandar a mi Hijo para que en él crean, para que no se pierdan, para que nosotros podamos tener esa conexión entre el cielo y entre la tierra. Y que ese único mediador va a ser mi Hijo amado Cristo Jesús. Y eso lo vemos en yo creo que 2 Timoteo 2:15. Que Cristo es nuestro mediador. Dice, oh, el misterio de la redención. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillan y adoran a Dios. Las mentes inmortales. Nosotros somos mortales. Podemos morir, ¿verdad? Somos mortales. Si las mentes inmortales no pueden comprender eso, ¿ustedes creen que nosotros lo vamos a comprender? No, claro que no. La única forma que podemos tener una idea es a través de los estudios. Cuando nos ponemos a hacer estos estudios, ahí nosotros podemos tener un poquito de una idea de qué es lo que este amor se significa. Dice, Dios se iba a manifestar en Cristo, reconciliando el mundo así. 2 Corintios 5:19. El hombre se había embellecido tanto por el pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. Pero después de haber redimido el mundo de la condenación de la ley, Cristo podría impartir poder divino al esfuerzo humano. Así, mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán podrán convertirse nuevamente en hijos de Dios. Esto dice que a través del arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo podemos ser hijos de Dios. Porque ahora, lamentablemente, ustedes escuchan en varios lugares, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Una persona piensa que, bueno, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo hago de mi parte, yo soy un hijo de Dios. Pero no reflejan la imagen de Cristo. Por eso que Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que Cristo dice. ¿Y qué es lo que Cristo vino a hacer? La voluntad de su Padre. Entonces, no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, como dice aquí, si somos arrepentidos ante Dios y tenemos la fe en Cristo. Hay muchos requirements que se tiene que hacer para nosotros ser considerados hijos de Dios. Y eso lo vamos a ver en la Biblia. Dice, el único plan que podía asegurarse la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo le explicaba el plan de redención, pues veían que la salvación del hombre iba a costar indecible angustia a su amado jefe. Llenos de asombro y pesar, le escucharon cuando les dijo que debería bajar de la pureza, paz, gozo, gloria y vida inmortal del cielo a la degradación de la tierra para soportar dolor, vergüenza y muerte. Imagínense eso. Cristo, siendo el Hijo de Dios, teniendo una posición alta en el cielo, estando ahí en el trono, como vimos, con su Padre, Él tenía que dejar, o iba a dejar todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Él iba a dejar la paz, ¿para qué? Para soportar dolor, para salvarnos, amén, pero también para soportar dolor.
¿A Jesús lo maltrataron? ¿Le pegaron? Para soportar dolor, vergüenza. ¿Y qué? Muerte. Muerte. Imagínense eso, a muerte. Ahora, los ángeles estaban diciendo, no, Cristo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tú estando aquí con nosotros? Ahora tú vas a bajar y tú te vas a entregar por esa gente que no te agradece. Esta gente que no te quieren. Esta gente que no te ama. Estos malagradecidos, porque todos somos malagradecidos. Yo soy malagradecido. Esta gente son malagradecidos porque tú vas. Jesús, no, yo voy. Yo voy, por favor, yo voy. Ellos te van a maltratar, te van a querer, te van a matar. No lo hagas. Imagínese eso. Un rey dejando eso para venir acá, hermano. Cristo aceptó de venir a morir para el hombre. Cristo aceptó de venir a morir para los hombres porque Él sabía que los hombres no conocían a Dios. Sin embargo, Satanás, que estaba en la presencia de Dios, sí conocía a Dios. ¿Entiendes? Entonces, valía la pena de venir a morir para rescatar la raza humana. Amén, amén. Y sin embargo, mire el mundo ahora mismo. El mundo ahora. La mayoría del mundo no cree en esto. En nuestra misma iglesia también puede ser, ¿verdad? Porque si el enemigo ha infiltrado al pueblo de judíos en los tiempos antiguos, ¿qué usted no cree que él puede infiltrar a nuestro pueblo ahora? Eso es lo que pasa, eso es la historia. Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Nothing new under the sun. Todo se repite. Por eso que nosotros tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser estudiosos, ¿verdad? Porque esto, como le digo, esto es profundo. Esto es profundo lo que estamos leyendo. Y esto yo lo quiero compartir con ustedes para que entonces ustedes entiendan la profundidad de este mensaje. Dice, se interpondría entre pecador y la pena del pecado, pero pocos les recibieron como el Hijo de Dios. Dejaría su elevada posición de soberano del cielo para presentarse en la tierra y humillándose como hombre. Esta palabra humillando a mí me gusta. Yo no sé si es lo mismo, pero yo digo eso porque aquí dice que Jesús humillándose como hombre, ¿verdad? Toda mi vida yo he escuchado que la gente dice, no te humilles ante esa persona. Ahora yo no sé si tienen algo relacionado, conectado, pero el mundo yo creo que algunas veces hacen que si uno se humilla es algo malo. Que tú eres como, tú te estás dejando que te vean como la cara, como dicen, ¿verdad? Pero aquí Cristo se humilló como hombre. Él sabiendo todo esto que le iba a pasar, y él todavía decidió en venir. Dice, conociera por su propia experiencia las tristezas y tentaciones que el hombre habría de sufrir. Todo esto era necesario para pudiese socorrer a los que iban a ser tentados. Cuando hubiese terminado su misión como maestro, sería entregado en manos de los impíos y sometidos a todo insulto o tormenta que Satanás podría inspirarles. Sufrirá la más cruel de las muertes, levantando en alto entre la tierra y el cielo como un pecador culpable. Pasaría largas horas de tan terrible agonía que los ángeles se habrían de velar el rostro para no ver semejante escena. Mientras la culpa de la transgresión y la carga de los pecados del mundo pasarán sobre él, tendría que sufrir angustia del alma y hasta su padre ocultaría su rostro. Aquí iba a ser cruel, una muerte cruel. Ahora nosotros que vemos la noticia, vemos que siempre hay crimen. Mataron uno acá, hicieron este crimen acá, en Nueva York especialmente. Siempre ven que hay algo que está ocurriendo. Y son cosas feas. Pero ahora piensen, Cristo sufrió una de las muertes más crueles. Eso no fue algo fácil. Y no es porque él era el Hijo de Dios, él no sufrió, él sufrió. Dice, los ángeles se postraron de hinojos ante de su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre. Jesús, yo voy, escógeme a mí. Eso es lo que están diciendo los ángeles. Pero la vida de un ángel no podía satisfacer la duda, aparte de desempeñar el plan de redención.
Cristo iba a ser hecho un poco inferior a los ángeles para que gustase la muerte. Cuando adoptará a la naturaleza humana, su poder no sería semejante al de los ángeles. Y ellos habrían de servirle, fortalecerle y imitar su profundo sufrimiento. Asimismo, los ángeles habrían de ser espíritus auxiliadores, enviados para ayudar a los que fuesen herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Guardarían a los súbditos de la gracia, del poder, de los ángeles malos y de las tinieblas que Satanás esparcía constantemente alrededor de ellos. Aquí dicen que los ángeles son auxiliadores, ¿verdad? Ahora, los ángeles, eso es algo que nosotros también debemos de entender un poquito más, porque los ángeles hacen un trabajo grande. Cuando Dios se comunicaba con Daniel, ¿cómo se comunicaba con Daniel? ¿A través de quién? De un ángel, ¿verdad? Hay muchas cosas que es un estudio que ustedes deben de hacer, yo recomiendo. Lean Hebreos y también el libro de los, la verdad sobre los ángeles de Ellen White. Aquí dice que estos ángeles buenos son como auxiliadores, ¿verdad? Nos están auxiliando, de acuerdo a lo que dice aquí. Ellos nos están ayudando. Ahora, ¿nos están auxiliando de quién? De los ángeles, ¿de quién? Ángeles malos. En el mundo, ¿qué es lo que se ve? Ángeles buenos, ángeles malos. Y ellos están todos combatiendo para hacernos caer, ¿verdad? Porque Satanás, ya sabemos que hay una tercera parte de los ángeles que cayeron. Y ellos están aquí en este mundo. Ahora nosotros no los podemos ver, pero sabemos que están aquí. Ahora, si no estoy equivocado, por cada ángel malo hay 2 ángeles buenos, ¿verdad? Entonces vemos que si hay un ángel que nos está tentando y está haciendo algo para hacernos caer, ¿cuántos ángeles están defendiéndonos? Aunque sea 2. ¿Eh? Hay 2. Estos ángeles, como aquí dicen, espíritus auxiliadores, enviados para ayudar a los que fuesen herederos de la salvación. Guardarían a los súbditos de la gracia de poder de los ángeles malos y las tinieblas que Satanás esparcía constantemente alrededor de ellos. Cuando los ángeles presenciaran la agonía y humillación de su Señor, se llenarían de dolor y indignación y desearían liberarlos de sus verdugos, mas no deberían interponerse para evitar lo que vieran. Era parte del plan de la redención que Cristo sufriese el escarnio y el abuso de los impíos, y él mismo consintió en todo esto convertirse al Redentor del hombre. Los ángeles querían intervenir, ¿verdad? Porque no podían sufrir, no podían ver eso, ¿verdad? Les dolía. ¿Cómo es que nuestro rey, aquí, nuestro jefe, como dice, cómo es que él va a estar pasando sobre todo esto? Tenemos que hacer algo. Pero no. ¿Ellos qué es lo que sabían? El plan de la redención. Ellos sabían el plan de la redención y ellos sabían que eso era parte de eso. Eso es lo que tenía que ocurrir. Dice, Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión y que los redimidos habrían de heredar juntamente con él para morar eternamente allí. El pecado y los pecadores iban a ser exterminados para nunca más perturbar la paz del cielo y de la tierra. Pidió a la hueste angélica que concordase con el plan de su Padre, que su Padre había aceptado, y que regocijen en que mediante su muerte el hombre caído podría reconciliarse con Dios. Dios le está hablando esto a su hijo. Jesús le está hablando esto a los ángeles. No se preocupen. Cuando ustedes le dicen a sus hijos, si ustedes van, ¿verdad? Ustedes le dicen, no te preocupes, yo regreso, ¿verdad? Aquí Cristo le está hablando a los ángeles, dice, no se preocupen. Este plan es parte de Dios. Y esto es lo que tiene que ocurrir para que el mundo sea rescatado. No se metan, dejen que todo pase, porque toda esta gente, los que van a ser rescatados, los que crean en mí, como dice Juan 3:16, los que crean en mí van a ser salvos. Y esta gente van a estar con nosotros cuando llegue el tiempo al final, hermano. Porque Dios no permitió a los ángeles intervenir, porque un ser creado no podía rescatar a otro ser creado. Exacto. Solamente Dios que pudiera hacer. Amén. Exacto. Amén. Exacto. Por eso que Dios tuvo que mandar a su hijo. Por esa misma razón. Amén. Gracias, hermano.
¿verdad? Porque los ángeles no lo podían hacer. Ellos son creados como nosotros. Entonces un indecible regocijo llenó el cielo. La gloria y la bendición de un mundo redimido excedió a la misma angustia y el sacrificio del príncipe de la vida. Por todos los atrios celestiales repercutieron los acordes de aquella dulce canción que más tarde habría de oírse sobre las colinas de Belén. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Lucas 2:14. Ahora con una felicidad más profunda que la producía por el deleite y entusiasmo de la nueva creación, las estrellas todas de alba alababan y regocijan todos los hijos de Dios. Ahora los ángeles dicen, todos estos hermanos aquí de la iglesia ¿cómo se llama esta iglesia otra vez? El Evangelio Eterno, perdón. Todos estos hermanos de la iglesia del Evangelio Eterno, ellos pueden estar con nosotros. Ellos pueden estar con nosotros en el cielo, pero primero tienen que aceptar a Cristo. Y sabiendo ellos saben que Cristo va a tener la victoria. Ellos saben que iba a triunfar. Ellos saben, esto va a costar, esto va a doler, pero creemos en ti, Cristo. Sabemos que tú sabemos que el Padre te ha dado este plan, que tú y el Padre han establecido este plan para que el mundo sea salvo si creen en ti, Cristo. Dice, la primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. El Señor declaró, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres fue una promesa para ellos. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez, y aguardaban la sentencia que merecía su transgresión. Pero antes de oír hablar de la vida, de trabajo y angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final. Aquí ellos sabían que iba a haber una victoria al fin de todo esto. Cuando Satanás supo que existiría enemistad entre él y la mujer, y entre su simiente y la simiente de ella, se dio cuenta de que su obra de depravisión de la naturaleza humana sería interrumpida. De que de alguna manera el hombre sería capacitado para resistir su poder. Sin embargo, cuando el plan de redención se dio a conocer, Satanás se regocijó con sus ángeles al pensar que por haber causado la caída del hombre, podía ahora hacer descender al Hijo de Dios de su elevada posición. Satanás declaró que hasta la fecha sus planes habían tenido éxito en la tierra, y que cuando Cristo tomase la naturaleza humana, él también podría ser vencido, y así evitará la redención de la raza caída. Mire cómo Satanás ya pensaba. Él dice, mire, yo sé que va a haber ahora mi destrucción, va a venir. Pero está bien, porque yo sé que Dios y Cristo sacaron un plan. Cristo va a venir a este mundo. Pero ya yo hice caer a Adán y Eva. Ellos cayeron porque fueron débiles. Ahora, si Cristo viene, él también va a ser débil como ellos. Yo no voy a poder hacer caer a él también. Ahí dice, se regocijaban. Como que ellos estaban, ¿sabe? Cuando la gente hacen eso, como que, ahora sí lo tenemos. Entonces, él estaba así, pensando, bueno, eso es lo que a mí, como le digo, yo soy una persona visual. A mí así me hace pensar. Él pensaba que él iba a tener la victoria.
Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. ¿Adán y Eva sabían sobre el plan de redención? Aquí dice, los ángeles celestiales explicaron con más completamente a nuestros primeros padres el plan que ha sido concebido para su redención. Al comienzo quizás no lo sabían, pero después, de acuerdo a esto, después cuando ya la caída ocurrió, ahí se lo explicaron. Se reveló, porque recuerde, cuando el cordero iba a ser sacrificado, él le tuvo que explicar, esto representa a Cristo. Y de lo que yo entiendo, esto está en el libro de Espíritu y Profecía, tomo 1. Esta historia se hace más profunda, pero dice que todos ellos sabían de Cristo. Adán y Eva, Caín y Abel, Seth y todas esas generaciones. Todos ellos sabían, pero después con tiempo se le estaban olvidando. Hermano, ¿usted tiene algo que...? Sí, hermano. Adán y Eva, al momento que ellos pecaron, ellos no sabían nada. Sí, correcto. No sabían. Ellos conocieron, porque ellos no sabían todavía qué era la muerte. Ellos no conocían la muerte, ellos no sabían qué era la muerte. Correcto. Entonces, cuando Dios decide salvarlos y para que ellos no mueran, inmediatamente Él llama a un cordero. Exacto. Llama a un cordero para que sustituya a nuestros primeros padres para que no mueran. Exacto. Entonces, es ahí donde Dios les explica. Amén. Y aquí es cuando dice que se le había revelado. Exacto. Y eso es bueno. ¿Sí ves? Eso es lo que nos hace pensar, para saber que no estemos confundidos. Pero se lo explicaron. Llegó un tiempo que sí se lo explicaron. No instante, pero... Cuando ya conocieron lo que era la paga del pecado y todo eso, ellos conocieron el instante. Amén. En el mismo jardín de Ajá. Dios les explicó. Amén. Que ahí Salvador que vendrá a rescatarlo. Amén. Y aquí dice, se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Ahí lo dice. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. So le digo, mira, ustedes todavía tienen un chance. El sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios y comprendieron mejor que nunca la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. En medio de su remordimiento y angustia pidieron que la pena no cayese sobre aquel cuyo amor había sido la fuente de todo su regocijo, más que bien cayera sobre ellos y su descendencia. Se les dijo que como la ley de Jehová es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, ni aun la vida de un ángel podría aceptarse como sacrificio por la transgresión de ellos. Ninguno de sus preceptos podía abolirse o cambiarse para ajustarse al hombre en su condición caída, pero el Hijo de Dios que había criado al hombre podía expiar su falta. Así como la transgresión de Adán había traído desgracia y muerte, el sacrificio de Cristo traerá vida y inmortalidad. Amén. No solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno y había de ser restaurada mediante el plan de la redención. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra. Pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que venció. So, Adán iba a ser el representante ¿de quién? De este mundo, ¿verdad? De Dios, pero también de este mundo, ¿verdad? Porque nosotros vemos en el libro de Job que
Dios tiene como una reunión, ¿verdad? Con todos los representantes del mundo, ¿verdad? Y Adán, de lo que yo entiendo, tuvo que ser el representante. Pero ahora que Adán ya pecó, y de acuerdo a yo creo que 2 Corintios 4:4, dice que Satanás se hizo como el rey de este mundo, el representante de esta tierra, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién le venció? Cristo, ¿verdad? Ahora Cristo, ¿por qué ustedes creen que a Cristo lo llaman qué? ¿El segundo qué? El segundo Adán. Porque ahora es Cristo el que nos representa a nosotros. Por eso que en Jeremías, Dios dice, ya no va a ser que ustedes salieron de Egipto. Eso ya no va a ser lo que representa a ustedes. Ahora son los que tienen a Cristo, básicamente. Dice, cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejerciera pasó a manos de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, ¿verdad? Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimirá al hombre, sino que también recuperará el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. El profeta dijo, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti, y el señorío primero. Micaías 4:8. Y el apóstol Pablo dirige nuestras miradas hacia la redención de la posesión adquirida. Efesios 1:14. Dios creó la tierra para que fuese la morada de seres santos y felices. El Señor que formó la tierra, el que hizo y la compuso, no la crió en vano, para que fuese habitado, la crió. Isaías 45:18. Ese propósito será cumplido cuando sea renovada mediante el poder de Dios y libertad del pecado y el dolor. Entonces se convertirá en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Y ya estamos terminando con esto. Mientras fuera inocente, Adán había gozado de abierta comunión con su Hacedor, pero el pecador produjo separación entre Dios y el hombre, y solo la expiación de Cristo podía salvar el abismo y hacer posible la transmisión de las bendiciones de la salvación entre el cielo y la tierra. El hombre tenía vedada la comunicación directa con su Creador, pero Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y los ángeles. ¿Cómo se comunicaba el hombre con Dios? ¿A través de quién? De Cristo y los ángeles. En esa forma se revelaron a Adán importantes acontecimientos que se producieran en la historia humana, desde el tiempo en que fue pronunciada la sentencia divina en el Edén hasta el diluvio. Adán sabía que iba a haber un diluvio. Y desde allí hasta el primer advenimiento del Hijo de Dios. Otra vez, Adán sabía del advenimiento de Jesús. Amén. Se le mostró que si bien el sacrificio de Cristo tendría suficiente valor para salvar a todo el mundo, muchos escogerían una vida de pecado más bien que de arrepentimiento y obediencia. Los crímenes aumentarían en las generaciones sucesivas y la maldición del pecado pesaría cada vez más sobre la raza humana, las bestias y la tierra. La vida del hombre sería acortada por su propio pecado. Disminuirán su estatura y resistencia física, así como su poder intelectual y moral, hasta que el mundo se llenase de toda clase de miserias. Esto fue mucha información que se le fue revelado a Adán. ¿Ok? Ahora, nosotros, los que no conocen esto, pensamos que nosotros estamos en la etapa más avanzada del mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esto. Tenemos la nevera que nos habla. Tenemos Alexa. Tenemos smart cars, el Tesla.
Ahora nosotros pensamos que estamos en la edad más avanzada. Pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? De acuerdo a lo que ya se le estaba revelando a Adán, se está poniendo más bajo. Nuestra inteligencia está poniendo más bajo. Nuestra estatura más baja. Nuestra moralidad más baja. Y eso está pasando con tiempo también, que nosotros, de acuerdo a, yo creo que es 2 Timoteo, que dice que el hombre va a ser peor, de mal a peor. Ahora, por eso que nosotros vemos que están ocurriendo tantas cosas. Mira, ahorita mismo en Chicago hay una ley que ellos están permitiendo que si un criminal, hace un crimen, que él tiene algo con no bail, puede salir libre. Básicamente. Y este criminal se puede ir hasta, esto fue uno de los representantes del Estado que está diciendo que si el criminal hasta quiere irse a Alaska a esconderse por 1 mes o 2 meses, él puede hacerlo hasta que la policía comience a hacer su investigación y arrestarlo. Eso son cosas terribles que están ocurriendo. Y se van a poner peor. ¿Ok? So aquí le están diciendo que toda la humanidad se va a poner peor. No nos vamos a ser más inteligentes. Okay, eso es lo que pensamos, pero estamos poniéndonos, ya ustedes saben qué palabra podemos usar, pero no estamos poniendo más inteligentes o más intelectual, ¿verdad? Hasta dice que va a ser todas clases de miserias. Mediante la complacencia del apetito y las pasiones. Pero mire, mediante la complacencia del apetito y las pasiones, los hombres se incapacitarán para apreciar las grandes verdades del plan plan de redención. ¿Ok? Mediante la complacencia del apetito. ¿Qué usted cree que eso quiere decir? El ayuno. Debemos de ayunar. Debemos de orar. ¿Verdad? El ayuno no es solamente algo, el ayuno es algo serio, para decirlo simple. El ayuno es algo serio. ¿Ok? Nosotros debemos de ayunar. Debemos de tener control del apetito. Porque ¿qué es lo que hizo Satanás? ¿Por qué cayó Adán y Eva? Por el apetito. ¿Por qué trataron de hacer a Daniel caer? Con el apetito. ¿Con qué Satanás tentó a Jesús? Con el apetito. Entonces, ¿qué ustedes creen que va a pasar en nuestros días? El apetito. Gente se van a entregar a Satanás. Van a aceptar la marca de la bestia. Van a aceptar la ley dominical. Todas esas cosas por el apetito. Por eso que debemos de tener control de eso. Complacencia, mediante la complacencia del apetito y las pasiones. Si nosotros tenemos pasiones de algo, ¿verdad? Debemos de controlar eso. Los hombres se incapacitarán para apreciar las grandes verdades del plan de la redención. No obstante, fiel al propósito por el cual dejó el cielo, Cristo mantendrá sus intereses en los hombres y seguirá invitándolos a ocultar sus debilidades y deficiencias en Él. Si tenemos problemas, entreguémoslos a Cristo. Todos tenemos problemas. Entreguémoslos esos problemas a Cristo. Suplirá las necesidades de todos los que fuesen a Él con fe. Y siempre habría unos pocos que conservarían el conocimiento de Dios y se guardarían incólumes en medio de la prevaleciente iniquidad. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo y penitente, reconocimiento de sus pecados y una confesión de su fe en el Redentor prometido. ¿Para qué fueron los animales hechos sacrificio? Para que haga la gente un recuerdo, que es un recuerdo perpetuo, ¿verdad? De lo que iba a venir del Redentor. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. ¿Adán pudo hacer ese sacrificio? ¿Se le hizo fácil o difícil? Difícil. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no habrían conocido el hombre ni la bestia. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado habría
haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Solo está pensando, mientras él va a matar ese Cordero, dice, este Cordero representa a Cristo. Mire lo que mi pecado ha causado. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no lo habrían conocido el hombre ni la bestia. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vivido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar, y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y le liberaba de una completa desesperación. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Cristo, yo creo que la hermana lo dijo antes. ¿Qué usted fue lo que dijo? Que Cristo vino ¿a qué? A revelar el carácter de su Padre. Y aquí lo dice. Cristo vino a revelar el carácter de su Padre. Dice, al universo, no solamente a nosotros, al universo. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será hecho fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Juan 12:31. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificará a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelará la naturaleza y las consecuencias del pecado. Desde el principio, se me terminó, no. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto habría demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, decidió hacer de la tierra su reino. Cuando se sedujo y venció a Adán y a Eva, pensó que había conquistado la posesión de este mundo, porque me han escogido como su soberano, dijo él. Alegaba que era imposible que se otorgase perdón al pecador, del pecador, que por lo tanto los miembros del género humano caído eran legítimamente sus súbditos y el mundo era suyo, pero Dios dio a su propio amado Hijo, que era igual a él, para que sufriese la pena de la transgresión y proveyó así un camino mediante el cual ellos pudiesen ser devueltos a su favor y a su hogar edénico. Cristo emprendió la tarea de redimir al hombre y rescatar al mundo de las garras de Satanás. El gran conflicto que principió en el cielo iba a ser decidido en el mismo mundo, en el terreno que Satanás reclamaba como suyo. Ahora, vemos que en el cielo había este conflicto, ¿verdad? El gran conflicto entre Satanás y entre Dios. Sabemos que Satanás lo botaron del cielo. Satanás vino a este mundo, triunfó en engañar a Adán y Eva. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Él dice, ok, ahora este mundo es mío. Nadie puede hacer nada.
Dios y Cristo tuvieron un plan y dijeron, no, eso no va a ser tuyo, eso es mío. Yo voy a mandar a mi hijo para rescatar el mundo y para que todos sean salvos a través de él. Entonces, todos los planes de Satanás se le fueron out the window. Ya no, todo se le iba a cambiar. Entonces, todo lo que estaba ocurriendo en el cielo, con lo que comenzó en el cielo, va a terminar aquí. Aquí se va a terminar. Y si Dios permite, nosotros estamos vivos y somos parte de los 144,000. Nosotros vamos a ver lo final de esto. Si es que somos parte de los 144,000. Pero si nosotros morimos en Cristo, entonces nosotros, que Dios quiera que cuando nosotros seamos resucitados y veamos a Cristo en su gloria, vamos a saber que fuimos triunfadores. Y todo por Cristo. Hermano. El mensaje del Señor dice que cuando cayó el hombre, Satanás saltaba sobre una pata de alegría, porque pensaba que ya la batalla se iba a ganar. Pero él no sabía que el Redentor estaba listo para venir a rescatar a la raza humana. Amén, amén. Y mire, y eso es el sacrificio de Cristo. Mire, es otra palabra que se usa tanto en vano. Sacrifice. Si alguien, supongamos que un carro me va a atropellar, ¿verdad? Y la hermana aquí me empuja y usted me saca de lado para que el carro me dé. La gente, ¿qué es lo que dicen? O en las novelas, yo me recuerdo que fue suerte o dijo, usted se sacrificó por mí, ¿verdad? Eso es lo que dicen muchas veces. O también dicen que es la suerte o se sacrificó por mí. Pero nosotros nos olvidamos que hay alguien que sí se sacrificó por nosotros, literalmente. Y eso fue Cristo Jesús. Y eso prometo que estamos terminando aquí. El universo entero se maravilló al ver que Cristo, el universo, ahora estamos hablando de gente que nosotros ni sabemos, el universo entero se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído. El hecho de que aquel que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otra, dirigiendo todo, satisfaciendo mediante su providencia las necesidades de todos orden de seres de su enorme creación, consintiese en dejar su gloria para tomar sobre sí la naturaleza humana, era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias de los otros mundos deseaban entender. Como el hermano dijo, era un misterio. Hasta ellos mismos todavía están tratando de entender. ¿Cómo? ¿Cómo que el Hijo de Dios pudo hacer eso? ¿Cómo que Él pudo sacrificarse? No se puede entender. Y esto yo creo que si Dios quiere que nosotros estemos en la nueva creación, nosotros vamos a estar aprendiendo de esto. Le vamos a estar preguntando a Cristo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y nos va a estar tratando de explicar eso. Esta es la última página ya. Sí. Dice, cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana, todos estaban interesados en seguir paso a paso su sendero salpicado de sangre desde el pesebre hasta el Calvario. El cielo notó las afrentas y las burlas que él recibía y supo que todo era instigado por Satanás. Presenció la obra de dos fuerzas contrarias, Satanás arrojando constantemente tinieblas, angustia y sufrimiento sobre la raza humana y Cristo oponiéndoselo. Observó la batalla entre la luz y las tinieblas a medida que se reñía con más ardor. Cuando Cristo exclamó en la cruz, en su expirante agonía, consumado es, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. Todos los mundos están viendo, todos los mundos están viendo Cristo siendo sacrificado. Y todos ellos están viendo y están pensando, wow, ¿cómo que esto es posible? ¿Cómo que esto está ocurriendo? No lo entienden. Y cuando Cristo dice, consumado es, todos se pusieron en alegría. Como dice aquí, un triunfo. Otra vez, perdónenme que use el ejemplo, pero cuando un equipo gana un deporte o algo así, ¿qué es lo que la gente se pone? Exitosas, ¿verdad? Se ponen a brincar, se ponen con todo eso, ese ánimo, ¿verdad? Y yo no me sé porque se ve, ¿verdad? Cuando la gente celebra
cosas así, o cuando hay un nuevo año. La gente se pone a celebrar, ¿verdad? Eso más 1,000,000 times 100 era cómo se sentían todos los mundos, los ángeles, todo lo que estaba en el cielo, vieron, tenemos la victoria. Cristo triunfó. Ahora va a poder gente que van a poder venir en este mundo y tener esta experiencia de lo que nosotros tenemos. Era un triunfo. Finalmente se había decidido la gran contienda que tanto había durado en este mundo y Cristo era el vencedor. Su muerte había contestado la pregunta de si el Padre y el Hijo tenían suficiente amor hacia el hombre para obrar con tal abnegación y espíritu de sacrificio. Satanás había revelado su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Se vio que si se le hubiese permitido dominar a los habitantes del cielo, hubiera manifestado el mismo espíritu con el cual había gobernado a los hijos de los hombres que estuvieron bajo su potestad. Como una sola voz, el universo leal se unió para ensalzar la administración divina. Cuando eso ocurrió, ahí toda la gente de todos los mundos vieron, ese sí era un mentiroso. Ahora ya tenían la prueba. Satanás sí es un mentiroso y él no más quería nuestra destrucción. Y ahora se dieron cuenta, ellos se dieron cuenta del carácter de mentira que él tenía. Si se hubiera podido cambiar la ley, el hombre habría sido salvado sin necesidad del sacrificio de Cristo. Pero el hecho de que fuese necesario que Cristo diera su vida por la raza caída, prueba que la ley de Dios no exonerará al pecador de sus demandas. Está demostrado que la paga del pecado es la muerte. Cuando murió Cristo, quedó asegurada la destrucción de Satanás. Pero si la ley hubiera sido abolida en la cruz, como muchos aseveran, entonces el amado Hijo de Dios hubiera sufrido la agonía y la muerte solo para dar a Satanás lo que pedía. Entonces el príncipe del mal habría triunfado y sus acusaciones contra el gobierno divino hubieran quedado probadas. Pero el mismo hecho de que Cristo sufrió la pena de transgresión del hombre es para todos los seres creados un poderoso argumento en prueba de que la ley es inmutable, que Dios es justo, misericordioso, abnegado y que la justicia y la misericordia más infinita se entrelazan en la administración de su gobierno. Eso es el plan de la redención. Eso es la razón en por qué tenemos este versículo aquí. Juan 3:16. Por eso, ahora sabemos de que por qué tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aquí tenemos nomás todo eso, lo que nosotros leímos, todos estos slides, son como 10 slides que nosotros ahorita leímos. Todo eso se suma en este versículo. Y eso es algo tan maravilloso que cuando uno se pone a estudiar y dice, oh man, ahora sí yo entiendo esto. Ahora sí Dios quiera que esta gente aquí que nosotros vimos anterior, yo no conozco el corazón de ellos, pero Dios quiera que esta gente puedan tener esa convicción, como que si supieran toda esa información. Porque hay gente que lo sienten eso en su corazón, aunque no saben toda esa historia que leímos ahora mismo de redención, pero ellos lo tienen en su corazón y Dios quiere que esta gente así sean. Pero ese versículo de Juan 3:16 es tan profundo, es tan profundo. Y ojalá que hoy, en este día, ustedes se puedan recordar el sacrificio, el trabajo, la razón en por qué Dios mandó a su Hijo. Porque esto es algo bien serio. Porque Dios, a través de Cristo, quiere que todos nosotros seamos ¿qué? Salvos y tengamos vida eterna.
So, hay más versículos que no hemos tocado, pero como le digo, esto es bien profundo. Esto es bien profundo. Y ojalá que nosotros podamos tener todo esto en mente y que podamos recordarnos que para ser hijos de Dios tenemos que arrepentirnos sinceramente y tenemos que aceptar la fe de Cristo para que podamos ser hijos de Dios. Porque para ser un hijo de Dios cuesta mucho, no es fácil. No es solamente voy a la iglesia, hago mi parte y sigo lo mismo cuando voy a la casa. No, es algo continuo. Lo mismo como yo soy aquí, tengo que hacer lo mismo cuando voy a mi casa. Tengo que hacer así lo mismo el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todo. No solamente cuando vamos a la iglesia nos ponemos un disfraz y somos hermanito, hermanita, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Y ya. No, siempre debemos de ser así. So, ojalá que Dios los bendiga a ustedes hoy. Todo esto lo que hemos compartido, que esto ustedes lo tengan en mente. Y el himno que vamos a cantar otra vez va a ser el mismo que leímos esta mañana. Pero ahora cuando ustedes lean las palabras, las letras del himno, piénsense en lo que estábamos leyendo ahora mismo. Piénsense en lo que estamos estudiando. Que Dios los bendiga a todos. Por salvarme su vida dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levanto, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el más precioso. Por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Amén. Para terminar, por favor, acompáñenme de rodillas, por favor.
Querido Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nosotros somos pecadores, Señor. Yo soy un pecador. Y gracias a ti, Señor, que tú has dado a tu Hijo Cristo Jesús, Señor, que sea nuestro mediador, que sea el que nos salva, Señor, el que nos rescata, Señor, del pecado. Señor, gracias, Señor, porque este mensaje que tú nos diste, Señor, yo no fui el que hablé, Señor, sino fuiste tú. Señor, que todo esto nosotros podamos entender y escudriñar tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es tan profunda que no solamente la podemos leer una vez o dos veces, Señor, tenemos que leerla muchas veces, escudriñarla para que podamos tener vida eterna, Señor. Y como dice en Juan 17:3, Señor, que la vida eterna, Señor, es tú y tu Hijo amado que tú has mandado, Cristo Jesús. Y si nosotros podemos aprender del plan de redención, Señor, el plan que tú hiciste, que tú diste, Señor, que ustedes establecieron, que tú estableciste, Señor, antes de la fundación del mundo, Señor, y que fue ejecutado cuando la humanidad cayó. Si nosotros podamos aprender eso, que se lo podemos dar al mundo, Señor, que le podemos dar este mensaje al mundo entero. Yo te pido, Señor, por las familias que están aquí, Señor, y los que no están aquí. Te pido por los que están en todos lugares, Señor, los que no conocen de ti, Señor, te pido que tú los puedas ayudar a que ellos conozcan de tu palabra. Bendice a todos los que están aquí, Señor, y te pido, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y otra vez, Señor, por ese versículo tan hermoso de Juan 3:16, Señor, que tú has dado a tu Hijo unigénito, para que nosotros podamos tener vida eterna si creemos en Él. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser fieles a tu palabra, de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, no es porque soy ni somos merecidos, sino por la sangre preciosa derramada de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.